Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joan? ¿Ya avisaste la hora o no avisaste? Si no empiezo, ya estoy operativo, ya me pude liberar temprano. Joandy, ¿podemos empezar? Sí, doctor, muy buenas tardes. Sí, sí, ya ¿Qué podemos tal? empezar. Ya, listo, entonces empiezo, ¿ya? Bien, buenas tardes. Soy el doctor David Ortega. Hoy día tenemos la clase de oncología quirúrgica, que es bien extensa, así que voy a tratar de... Es un tema realmente amplio que vamos a dar las bases. Estoy compartiendo en este momento, ¿se ve? Sí, doctor, correcto, Sí, se ve bien. doctor. Perfecto, gracias. Ya. Muy bien, entonces empezamos. Bien, entonces vamos a hablar sobre oncología quirúrgica. Lo he dividido en 5 partes. La introducción, carcinogénesis, marcadores tumorales, la clasificación TNM y finalmente el tratamiento. Empecemos con la introducción. Fíjense, el cáncer es una enfermedad que cada año aumenta en su incidencia. A nivel mundial, cifras del Globocan del año 2020, en el mundo los cánceres más frecuentes, mama, pulmón, colorecto, próstata y estómago. ¿Sí? En el Perú no se da, hay algunas variaciones. Próstata sí está adelante, mama igual, pero estómago aparece en tercer lugar, el colorecto en cuarto y en quinto el cáncer de útero. Si lo distribuimos por sexo, en hombres es más frecuente próstata, estómago, colorecto, linfoma y leucemia. Y en mujeres es mama, cuello uterino, estómago, colorecto y tiroides. ¿De acuerdo? Cuando comparamos la mortalidad, los que son más malignos siempre está próstata, cuello uterino y estómago. Muy bien, entonces esa es una enfermedad que lejos de disminuir va a aumentar.
que ojalá que ustedes puedan ver el tratamiento definitivo de esto. Ahora hablemos de algo que es elemental, pero que no le damos la importancia y a veces el tema es un poquito, no un poquito, bastante tedioso. La carcinogénesis. Y para hablar de carcinogénesis, tenemos que hablar del ADN, del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es la estructura donde se almacena toda nuestra información. El DNA son dos cadenas helicoidales unidas por bases nitrogenadas y que está formada por nucleótidos. Y cada nucleótido va a estar formado por una molécula de azúcar, otra de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Atención, en el ADN solamente encontramos 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Atención con lo que voy a decir, porque esto es clave. Siempre se unen entre ellos la adenina y la timina, y la guanina y la citosina, ¿sí? No, cuando hay un cambio entre ellos, eso es una alteración, es una anomalía, como vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces, la adenina siempre está con la timina, la guanina siempre está con la citosina. El gen es una parte, es una subunidad del ADN y está formado por la parte central, que es un intrón, donde lleva la información principal, y se decía que el exón son las partes periféricas o laterales, si ustedes quieren, que decían que era para proteger. Sin embargo, hay estudios que están abriéndonos los ojos de que también tienen una participación en la transmisión de la información. ¿Qué es un codón? Y esto también es básico entenderlo. El codón son 3 bases nitrogenadas en la secuencia tanto del DNA como el RNA, ¿no? Los cuales van a dar la información para que se produzca un aminoácido. Así, por ejemplo, si yo acá tengo, fíjate, este es un ADN, doble cadena helicoidal, unidas por las bases nitrogenadas, ya dijimos, citosina, guanina, timina, adenina. Y acá tengo yo guanina, timina y timina, perdón. ¿Sí? Acá está el resumen, ¿no? Esta secuencia GTT te da como consecuencia la formación de un aminoácido. Otra formación, en este caso el ejemplo GAG, te da la información para que se produzca otro aminoácido, de tal manera que se van uniendo estos aminoácidos y forman una cadena polipeptídica. Esa cadena polipeptídica va a tener una información, va a tener una función que va a ser comandada por este codón. ¿De acuerdo? Entonces, el codón son 3 bases nitrogenadas que van a dar origen a un aminoácido. Recordar qué cosa es la replicación. La replicación es cuando un nuevo DNA se convierte en 2 nuevos DNA. ¿De acuerdo? Replicación. Y esto se da en el núcleo. Acá está. En el núcleo. Cuando el DNA quiere darle la información dentro del núcleo, lo pasa al RNA mensajero, ¿no? Con lo que se llama la transcripción. El RNA mensajero sale del núcleo, va al citoplasma y va a llegar a la mitocondria. Y ahí se va a producir lo que se llama la traducción. El RNA mensajero le da la información para que se produzca una proteína que va a tener otra función específica dentro de la célula. ¿De acuerdo? A nivel del DNA, a nivel genético, pueden haber alteraciones, como ya hemos mencionado. Primero, que haya un mal apareamiento. Hemos dicho que la citosina, guanina, adenina, timina. De repente la citosina se mete con la timina, se unen. Eso le llamamos mal apareamiento. ¿De acuerdo? O puede ser de que se repita una información en forma indebida y a eso le llamamos repetición. O al revés, que se suprima, hay una supresión, falte una parte de la información genética. Esto le llamamos mutaciones, alteraciones, mutaciones genéticas. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque un gen mutado
pierde su función original y puede tener nuevas funciones que generalmente están asociadas a un crecimiento indebido, anormal, no controlado, que va a terminar en un cáncer. Normalmente tenemos los genes que llamamos proto-oncogenes y que tienen que ver con el crecimiento de las células. ¿De acuerdo? Estos genes, estos proto-oncogenes en este caso, van a estimular a nivel de la membrana celular y a través de receptores van a llevar la información al núcleo para que se produzca la información, el objetivo que se quiere llevar. Nuestro organismo tenemos los llamados proto-oncogenes. ¿Qué son los proto-oncogenes? Son genes normales que se encargan de la proliferación celular. Ellos controlan que haya una proliferación adecuada, ¿de acuerdo? Son dominantes. Cuando un proto-oncogen se altera, es decir, se muta, se convierte en oncogen. Entonces, el oncogen es la forma mutada del proto-oncogen. Y hemos dicho que el proto-oncogen controlaba la proliferación celular, pero en forma controlada, supervisada. En el oncogen, este mutado va a producir una proliferación totalmente desordenada, sin control, ¿correcto? Y eso se va a traducir como tumor. Se han identificado más de 60 oncogenes. A ver, nuevamente repitiendo, normalmente todos tenemos nuestros proto-oncogenes. Cuando hay un estímulo, hay una orden para que actúe, actúa la proteína. Si no hay esa orden, la proteína no actúa, por lo tanto, cesa la proliferación. ¿Qué sucede con el oncogen? Repetimos, el proto-oncogen mutado. Cuando hay estímulo, produce, pero cuando no hay estímulo, también sigue estimulando la proliferación. Por eso se dice que hay una actividad excesiva y el resultado, ¿cuál es? Cáncer. Entonces, hay un balance. El proto-oncogen controla la proliferación en forma ordenada. Cuando se muta, el oncogen lo hace en forma desordenada. Ya no tiene supervisión, ya no tiene control. Se conocen muchos oncogenes. No es el objetivo que ustedes se aprendan todos, pero sí hay factores de crecimiento, receptores de los factores de crecimiento, hay asociados a proteínas, hay los KRAS, por ejemplo, y los NRAS o los BRAF, que son bastante conocidos y que se han logrado establecer la función de cada uno de acuerdo al tipo de tumor que se tenga. Ahí tienen ustedes otras oncogenes relacionados con virus, ¿no? Que es la forma como un virus produce un cáncer. Entonces tenemos proto-oncogenes. Tenemos ahora en forma normal los genes oncosupresores, ¿no? Son los que hacen el contrapeso de los proto-oncogenes. Los oncogenes supresores son los que tienen un efecto antiproliferativo, o sea, le dicen a la célula, oye, ya no sigas creciendo porque hasta acá llegas, ¿de acuerdo? Actúan deteniendo la división celular, ya no hay mayor proliferación de células. Cuando este oncosupresor, este gen oncosupresor se muta, se altera, ¿qué sucede? Pierde su función. Entonces ya no controla la proliferación celular. La división celular sigue haciéndose cada vez mayor. Pierde su función. ¿Y la traducción cuál es? Tumor. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que vimos, cuando el gen oncosupresor
es estimulado, actúa. Si no es estimulada, no actúa. Cuando el gen oncosupresor mutado tiene el estímulo, actúa. No hay estímulo, no actúa. Por lo tanto, la proliferación sigue adelante y se va a traducir clínicamente como una tumoración, como un cáncer. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes genes supresores que conocemos, que ya han sido aislados, ¿no? En cáncer de colon, el APC, que es uno de los más conocidos, el DCC, ¿no? El P53, que lo vamos a encontrar en todos los tumores, ¿no? Como ya vamos a explicar. Y finalmente, quiero hablar sobre el código epigenético. Atención, cuando hablábamos de los protooncogenes y los oncogenes supresores, son alteraciones genéticas. El gen se altera, por eso le decimos mutado. Un gen mutado es un gen alterado. En el código epigenético, ¿qué encontramos? Que la información genética es normal, está indemne, no está alterada, no hay genes mutados. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Ya hemos dicho que el codón tiene que traducir, y cada codón es un aminoácido y la cadena de aminoácidos te forma una enzima, una hormona, qué sé yo, y da una información, tiene una función. Cuando se impide que el gen dé su información, cuando el gen no puede traducir en la formación de un nuevo polipéptido, ahí hablamos de código epigenético. No hay alteración genética, ¿sí? Son influencias externas que van a impedir que el gen dé su información. ¿De acuerdo? Los más conocidos es la acetilación y la metilación. La metilación actúa de tal manera que el gen no puede dar la información. Ejemplo, tenemos la metilación, como vamos a ver ahora que hablemos de cáncer de colon. Cáncer de mama y cáncer de colon fueron los tumores más estudiados al inicio. Ahora se ha estudiado casi todos. Pero en mama y colon fueron los que se hicieron los primeros estudios y probablemente tengamos un poco más de información. ¿Sí? Yo voy a poner como ejemplo el cáncer de colon, pero que esto se puede dar en cualquier otro tipo de cáncer. Ya conocemos las vías moleculares por las cuales la célula normal termina convirtiéndose en una célula cancerosa, en una célula tumoral. Y las hemos dividido en vías moleculares: inestabilidad cromosomal, ¿sí? Inestabilidad microsatelital, IMS, y la metilación de los islotes guanina-citosina, también conocida con las siglas CIMP, CIMP. Empecemos con la inestabilidad cromosomal. La inestabilidad cromosomal tiene que ver directamente con alteración de los cromosomas, es decir, con mutaciones, ¿sí? Ya sea del protooncogen o del gen oncosupresor, ¿de acuerdo? En el cáncer de colon es la vía más frecuente, representa 85% de estos cánceres colorectales. El pronóstico no es tanto por la vía de molecular genética, sino por el estadio en que hacemos el diagnóstico del paciente. Sabemos que el que empieza todo es el gen APC, ¿no? Se ha demostrado que hay una delección, o sea, una supresión a nivel del cromosoma 5, 18Q o 17P. Puede haber también una repetición, hay un brazo alargado en el cromosoma 18, ¿sí? Es una vía supresora. Yo les decía, conocemos cada vez más la vía genética molecular y cuando creemos que ya estamos listos, siempre aparece una información nueva, un gen nuevo. Realmente no lo tenemos totalmente conocido. ¿De acuerdo? En esta vía van a intervenir básicamente los proto-oncogen o el oncogen, que es el mutado, el KRAS, el más conocido, y los tumores supresores, el APC, el DCC y el P53, como lo mencioné.
Y esto es lo que pasa más o menos en esta vía molecular, ¿no? Del inestabilidad cromosomal. La mucosa normal, se altera el gen APC, se altera luego un KRAS, luego el DCC, y parece que la llave maestra, la llave, no maestra, final, para que una célula normal termine en un cáncer es el P53, y que se repite en casi todos los cánceres. ¿Sí? Entonces, cuando se alteran todos estos genes, la consecuencia va a ser cáncer, cáncer. Ahora hablemos de la inestabilidad microsatelital. A ver, el concepto que yo les dije al inicio del DNA, que las dos cadenas helicoidales están unidas por las bases nitrogenadas, que siempre son las mismas, adenina, timina, citosina, guanina. ¿Sí? Diariamente dicen que en nuestro organismo se producen más de 1.000.000 de formaciones de DNA nuevos. ¿Sí? Obviamente, ante tanta producción, ¿no? ¿Algo puede fallar? Sí, algo puede fallar. Y de repente, fíjense en este ejemplo donde está, no sé si ven la puntero, ven que está la adenina con la guanina. Esto no debe ser. Esto es una alteración. El organismo, nuestro propio organismo, tiene seis enzimas que son piloteadas, que son ordenadas por 6 genes, ¿no? Para que se produzcan unas enzimas que chequeen esto de acá. ¿De acuerdo? A eso se le llama los genes del mismatch repair, o el sistema de mismatch repair, el sistema de reparación de lesiones o alteraciones a nivel del DNA. Entonces, normalmente lo detectan y lo reparan. Fíjense, ya sacaron el G que está unido, la guanina que está unido a la timina, han puesto la timina y ya está. Listo, quedó bien. Recién este DNA corregido va a pasar a formar parte de un núcleo, de una célula, de un órgano, de un sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa en esta vía de inestabilidad microsatelital? Estas enzimas están disminuidas o no existen. Por lo tanto, se van a formar DNA defectuosos. DNA que tengan, por ejemplo, esta unión entre adenina y guanina. Y van a formar parte de una célula, del núcleo de la célula, del órgano, del sistema. ¿Sí? Y que en algún momento esta alteración dispara para que se dé la orden de que haya una proliferación excesiva y desordenada. Ergo, tumor, cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se conoce como inestabilidad microsatelital. Mutación produce apareamientos anómalos de nucleótidos que se repiten en el DNA por una inactivación del sistema MMR, mismatch repair, ¿no? Que repara, repito, los errores de DNA luego de una replicación. El sistema del MMR está compuesto por 6 genes que producen 6 enzimas. Son la MSH2, MLH1, MSH6, MS1, PMS2 y MSH3. Las más importantes, las dos primeras, MSH2 y MLH1. ¿De acuerdo? Ya las podemos dosar nosotros. Ya podemos detectar si una persona tiene un déficit de estas enzimas. ¿De acuerdo? Este sistema de inestabilidad microsatelital ya lo conocemos, ya conocemos desde el inicio hasta el final. Es el que conocemos mejor. ¿Sí? Es lo que en cáncer de colon se conoce como síndrome de Lynch. Lamentablemente, esta vía representa alrededor de un 5% de todos los cánceres colorectales. ¿Sí? Entonces, pero algo se ha avanzado. Y ya sabemos que también existe una vía molecular
que está comandada por la beta-catenina, ¿no? Y que hace que se alteren otra serie de genes para que se termine en el cáncer. Cuando yo comparo estas dos vías, inestabilidad cromosomal y inestabilidad microsatelital, fíjense, en la inestabilidad cromosomal, para que una célula normal se convierta en una célula tumoral con alteración de todos los genes, más o menos toma entre 7 y 10 años. ¿Sí? Por lo que a estos pacientes lo que les recomendamos es control colonoscópico cada 5 años. Mientras que cuando hablamos de inestabilidad microsatelital, ¿sí? El tiempo es mucho más corto. El tiempo entre una célula normal para que llegue una célula cancerosa es de 1 a 3 años. Por lo tanto, si yo pienso que esta es la alteración, el control tendrá que ser más cercano, probablemente en forma anual. Para no solamente hablar de cáncer de colon, fíjense lo que pasa en cáncer de mama. La mayoría es por alteraciones genéticas, la vía de la inestabilidad cromosomal. Pero un 7% es hereditario, que tiene que ver con algunos otros genes. Fíjense, el BRCA1 y el BRCA2 están presentes. Entonces, cuando yo tengo un BRCA1, y eso ya lo podemos usar actualmente, en nuestro medio todavía no, pero en otros sitios de Latinoamérica y en Estados Unidos, obvio, sí le corren una serie de marcadores moleculares, entre los cuales está el BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 y BRCA2 están en relación directa con el cáncer de mama, y el caso más famoso es el de esta actriz Angelina Jolie, madres, abuelas muertas con cáncer de mama. Se hizo y se encontró que tenía el BRCA positivo. ¿Qué hizo ella? Se hizo una mastectomía y se sacó los ovarios, porque también pues está asociado a cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Esto es el extremo, ¿no es cierto? Esto es el extremo, no es el ejemplo. ¿Está indicado esto? Sí, tiene algunas indicaciones, pero son indicaciones precisas. ¿De acuerdo? Y para que vean, el cáncer hereditario tiene que ver también, ya vimos cáncer de mama, colorectal, adenomatosis endocrina múltiple y otras alteraciones que ustedes pueden ver. Entonces, concluyendo esta parte de ¿qué diremos? Que hay 3 vías de carcinogénesis: la inestabilidad microsatelital, el código epigenético y la inestabilidad microsatelital. Que en la proliferación celular hay genes que estimulan y hay genes que paran la proliferación. Los protooncogenes y los oncogenes supresores. Cuando se alteran, cuando se mutan, pierden su función. El protooncogen hace que siempre crezcan. El oncogen supresor mutado nunca paraliza la proliferación. Y tenemos como consecuencia la formación de tumores cáncer. Recordar, el código epigenético no hay alteración genética acá. Los genes están bien. ¿Dónde está la falla? En que los genes no pueden pasar su información y poder cumplir con la función que ellos tienen. ¿De acuerdo? Y recordar que la inestabilidad microsatelital es causada por inactivación de los sistemas mismatch repair. Muy bien, hablemos ahora de los marcadores tumorales. Yo solamente voy a hablar de los marcadores tumorales en el tubo digestivo. Los marcadores tumorales son sustancias que se producen y liberan las células tumorales. ¿De acuerdo? Lo ideal, ¿qué sería? Que cada célula tumoral produzca una sustancia diferente a otra célula tumoral. ¿Ya? Lamentablemente eso no sucede. ¿De acuerdo? Eso no sucede. Los marcadores tumorales los podemos utilizar para tamizaje
o triaje también le llaman, para diagnóstico, para pronóstico y finalmente para vigilancia o seguimiento, como ustedes quieran llamarlo. En el tamizaje o detección va a permitir identificar a las neoplasias antes que den síntomas, ¿sí? Obviamente no podemos hacérselo a todo el mundo porque no nos alcanzaría el material, ¿no? Y todos los hospitales y consultorios estuvieran rebosantes de pacientes. Entonces, solamente se lo indicamos para personas de alto riesgo que tengan factores de riesgo o factores predisponentes, ¿no? Y para sujetos con alteraciones no diagnósticas de cáncer. El diagnóstico se usa para hacer diagnóstico de los marcadores tumorales. De inicio les digo, no se usa para hacer diagnóstico, ¿sí? Yo no voy a confirmar mi diagnóstico diciendo el marcador tumoral está alto. No, no se usa para eso. El diagnóstico se hace por biopsia, por imágenes, pero básicamente por biopsia, ¿sí? Pero cuando por problemas externos yo no puedo tomar la biopsia porque el paciente no está en condiciones o porque técnicamente es difícil, hay contraindicaciones, si yo tengo por imágenes una tumoración en tal sitio y el marcador está súper elevado, tengo que suponer que eso es el cáncer, ¿no? Pero son casos realmente excepcionales. El pronóstico, ¿se puede utilizar para pronóstico? No está muy aceptado, ¿no? Sí sabemos que, obviamente, si yo tengo un tumor pequeñito, la producción del marcador va a ser menor que si yo tuviera un tumor 10 veces más grande que el anterior, me va a producir más, ¿no? Entonces, obviamente uno, por lógica, debería pensar, a más marcador tumoral, el tumor es más grande y el pronóstico cambia, pero no siempre se da, ¿de acuerdo? No siempre se da. Por ejemplo, tenemos en el cáncer de páncreas, el marcador tumoral de cáncer de páncreas es el CA19-9. Si yo tengo un CA19-9 más de 1000, ya sabemos que es un tumor grande que ha tomado probablemente el peritoneo y que nos sugiere irresecabilidad. Ya ni siquiera intentamos operar a este paciente. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿se puede usar en la vigilancia, en el seguimiento? Sí, y es donde más lo estamos utilizando, ¿sí? El paciente, voy a poner el ejemplo de un cáncer de colon. Yo lo voy a controlar con el marcador tumoral cada cierto tiempo. Si ese marcador tumoral se eleva, ¿sí? Lo hace generalmente antes que dé síntomas y que me hace pensar a mí que la enfermedad ha vuelto, que hay una recidiva de la enfermedad. Para eso lo estamos usando. ¿De acuerdo? Entonces, las características del marcador tumoral ideal es que, como le dije, se presente solo en el tejido tumoral, cada tumor tenga un marcador diferente, una especificidad para cada órgano, ¿no? Lo más importante, que lo podamos detectar cuando esté en pequeñas cantidades, porque eso me hace que el tumor sea pequeño también, ¿sí? Y que tenga una relación directa con la carga tumoral, con el tamaño tumoral. Lamentablemente, señores, no existe el marcador tumoral ideal. No existe, ¿de acuerdo? Voy a hablar ahora de los 3 marcadores tumorales del tubo gastrointestinal. El antígeno carcino embrionario, le vamos a llamar CEA, está en relación al cáncer colorectal, pero va a ver que también tiene otros cánceres asociados. El CA19-9, que ya dijimos, está asociado al cáncer de páncreas, y la alfa-fetoproteína, que está asociado al cáncer de hígado. Empecemos con el CEA. En el cáncer colorectal es muy importante, es su marcador, creo que más importante de todos, ¿no? No ayuda en estadios clínicos iniciales, ¿no? Por lo tanto, no nos sirve para el diagnóstico, no nos sirve para hacer el triaje, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con cuadro clínico y el CEA elevado,
esto me tiene que hacer pensar que es un cáncer colorectal. ¿Sí? Donde más lo utilizamos es para el seguimiento, para la evaluación, el control, para ver si el paciente puede tener recidiva de la enfermedad. Su principal aplicación es la vigilancia. Fíjense, tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad promedio del 70%. Y acá hay algo que a mí me gusta, que es lo que recomienda la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Dice, el SEA es la prueba no invasiva disponible para el seguimiento de personas con enfermedad maligna de colon y recto. ¿Correcto? Nosotros hacemos seguimiento de nuestros pacientes operados con el SEA. Fíjense, puede identificar la enfermedad recurrente, es decir, yo lo operé al paciente y dentro de 1 año, 2 años, refiere que tiene alguna sintomatología, ¿no? Pero yo si le hubiera tomado el SEA seguramente 6 meses antes o 12 meses antes me hubiera estado una elevación. ¿Sí? Me permite identificar la enfermedad recurrente 4 a 10 meses antes de la evidencia clínica. Es más sensible para recurrencia hepática o retroperitoneal. ¿Sí? Sube rápidamente cuando hay metástasis hepática o a nivel del retroperitoneo. Cuando es a nivel local, peritoneal o pulmonar, es poco sensible, sube muy poco y a veces está normal. ¿Sí? Una elevación lenta y paulatina nos indica es una recurrencia probablemente locorregional, mientras que un aumento rápido tipo logarítmico me hace pensar en metástasis hepáticas. Yo tengo un paciente con cáncer de colon, lo opero, antes de operarlo le hago el SEA. El SEA, vamos a poner un ejemplo, está en 75. Lo opero a las 4 o 5 semanas, el SEA ya está en 4. Lo normal, algunos dicen hasta 3, algunos dicen hasta 5 nanogramos. ¿Sí? Ya bajó, ya está. Y a ese paciente lo voy a controlar cada 3 meses, le voy a hacer un SEA. ¿Sí? Le voy a hacer un SEA. Si el SEA se está elevando, comienzo a estudiarle, le haré colonoscopía, ecografía, tomografía, qué sé yo. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve el SEA. ¿Qué pasa con el CA199? Hemos dicho que está en relación con el cáncer de páncreas. Niveles elevados ocurren primariamente en el cáncer de páncreas, pero también del tracto biliar, vesícula biliar y vías biliares, colédoco. En el cáncer de páncreas la sensibilidad es de 81% contra una especificidad del 90%. Buenas cifras. En el cáncer de vías biliares la sensibilidad y especificidad anda entre 60 y 70%. ¿Sí? Ojo, este marcador tumoral también lo encontramos en trastornos benignos, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cirrosis, colangitis e ictericia. ¿Sí? No nos sirve para el tamizaje, para el triaje, no sirve. ¿Sí? Atención, cuando hay ictericia, este marcador no ayuda. La especificidad del CA19 es baja en presencia de ictericia. ¿Sí? En cambio, cuando el paciente no está ictérico, es un excelente complemento de los procedimientos radiológicos. O sea, hacemos unidad clínica. Si yo encuentro en un estudio radiológico una ecografía endoscópica que hay una tumoración en la cabeza del páncreas y el CA19 está elevado, ¿qué debo pensar? Que es una neoplasia maligna de cabeza de páncreas. Tiene un valor limitado para el diagnóstico de cáncer pancreático temprano, lo que les decía al inicio, ¿no? No se usa para diagnósticos tempranos. No existe un marcador para diagnósticos tempranos. ¿Sí? Fíjense este dato que les doy. 55% de los cánceres pancreáticos de menos de 3 centímetros de tamaño está elevado. ¿Sí? Entonces, el hecho de que encontremos un poquito elevado no significa que el tumor es pequeño. No. Acá
Los que tienen menos de 3 ya encontramos elevado ya. ¿Sí? Y lo que les dije al inicio, los valores por encima de 1000 del CA19-9 predicen presencia de enfermedad metastásica, por lo cual evitamos la laparotomía. Así como el CEA se utiliza en el seguimiento del cáncer colorectal, también se quiere hacer que el CA19-9 se le utilice en el seguimiento del cáncer pancreático. Todavía no está bien estandarizado esto, ¿sí? No se ha validado todavía su utilidad. Finalmente, el tercer marcador tumoral que voy a mencionar es el alfa-fetoproteína. Se relaciona con el cáncer de hígado. El cáncer de hígado tiene las siguientes denominaciones: hepatoma, hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular. Todo es lo mismo, ¿eh? Pero así le llaman. ¿De acuerdo? El alfa-fetoproteína está elevada en el 80% de los cánceres de hígado. Atención, aquí hay que saber que el cáncer de hígado, seguramente ya lo desarrollarán en su clase respectiva. El cáncer de hígado es frecuente en pacientes con cirrosis. Y la cirrosis está relacionada con infección con hepatitis B y C. ¿Sí? Entonces, a los pacientes que tengan cirrosis, ¿no? Yo los voy a controlar con alfa-fetoproteína. Porque, repito, el cáncer de hígado se relaciona con cirrosis, y la cirrosis producida por hepatitis B, C, ¿de acuerdo? Entonces, en esos pacientes con cirrosis y o hepatitis, les voy a hacer control de alfa-fetoproteína cada 4 o cada 6 meses, ¿sí? Y además le voy a hacer una ecografía. En la ecografía, ¿qué voy a buscar? Si hay un nódulo en el hígado, ¿sí? Si el marcador tumoral alfa-fetoproteína me sale elevado, yo tengo que insistir con la ecografía de hígado, le pediré una tomografía para descartarle que haya una tumoración, ¿sí? Yo les decía que no existe el marcador tumoral ideal. ¿Por qué? Porque la alfa-fetoproteína también se eleva en cáncer de testículo, de célula embrionaria y de seno endodérmico. O sea, siempre hay que hacer cuadro clínico, ¿sí? Entonces, concluyendo con esta parte de tumores, de marcadores tumorales. No existe el marcador tumoral ideal, no sirve para diagnóstico precoz, su principal aplicación se da en vigilancia y seguimiento de las neoplasias malignas. En el cáncer colorectal, el CEA es el indicador más sensitivo de recurrencia. Su elevación lenta y paulatina habla de una recurrencia local y una elevación rápida, metástasis hepáticas. El CA19-9 se relaciona con el cáncer de páncreas, está también elevado en cáncer de páncreas y cáncer de vías biliares. Su valor tiene un valor limitado para el diagnóstico en cáncer temprano, no se le utiliza, y valores por encima de 1000 hablan de una enfermedad avanzada metastásica. Y la alfa-fetoproteína, asociado a cáncer de hígado, de gran utilidad en pacientes de riesgo, con cirrosis, hepatitis B y C. Hablemos ahora de la clasificación TNM. El sistema TNM es el método de estadiaje de neoplasia desarrollada por el Comité Americano de Cáncer, ¿sí? En colaboración con la Unión Internacional contra el Cáncer. A ver, les cuento. Antes, hace 40 años, cada hospital, cada universidad tenía una clasificación de cáncer. Y era un pandemonio, ¿sí? Entonces, la gente de Naciones Unidas, de la OMS, propusieron este sistema, hablaron con estos comités y ellos evalúan y lanzan una clasificación que prácticamente ha sido adoptada por todo el mundo. ¿Cuáles son los objetivos? Establecer el estadio, estimar el pronóstico y unificar criterios para la investigación. ¿De acuerdo? En la estadificación se busca establecer la gravedad del cáncer, o sea, cuando un cáncer es más grave que otro, y entonces ellos
establecieron en base al tamaño del tumor o la extensión del tumor en la pared, ¿no? Establecieron 4 estadios que van del 1 al 4. El 1, el más pequeño, el 4, el más grande, el de peor pronóstico, ¿sí? El más avanzado, el 4. ¿Sí? Esta estadificación puede ser clínica, es decir, antes de la operación, o patológica, después de la operación. A ver, esto de los estadios, yo lo voy a establecer por estadios. 1, 2, 3, 4. Repito, me habla de la gravedad del avance de la enfermedad. El 1, el menos avanzado. El 4, el más avanzado. Perdido prácticamente. ¿Sí? También me va a servir para el manejo. ¿Qué tratamiento puedo establecer? ¿Qué tratamiento se recomienda? ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? El grado de diferenciación tumoral. Atención. Voy a poner el ejemplo de un cáncer de estómago. Una tumoración en el estómago, le hacen una biopsia, la biopsia va a patología, el patólogo me informa, es un adenocarcinoma, adeno prefijo glándula. O sea, el carcinoma, cáncer, se origina en una glándula, es un cáncer que se origina en una glándula de la mucosa del estómago, ¿sí? Y me va a decir si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, o también le llaman indiferenciado. Hay algunos que lo hacen como diferente, el indiferenciado, el pobremente diferenciado. Para nosotros, indiferenciado y pobremente diferenciado va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Ya los especialistas que tengan sus cosas muy específicas, para nosotros, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es bien diferenciado, cuando una célula tumoral es bien diferenciada, ¿qué significa? Que la célula tumoral se parece mucho a la célula de la mucosa normal. En el ejemplo que le estoy dando yo, adenocarcinoma de estómago bien diferenciado. Quiere decir que el tumor, la célula tumoral se parece mucho a la célula normal de la mucosa gástrica. Pobremente diferenciado o indiferenciado no se parece en nada. ¿Sí? No se parece en nada. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Tiene una importancia. Porque siendo ambos cánceres, siendo ambos malignos, el bien diferenciado tiene mejor pronóstico que el pobremente diferenciado. El bien diferenciado generalmente se va a dar en personas de edad avanzada, tiene un crecimiento lento y tiene una diseminación básicamente hematógena. Mientras que el indiferenciado o pobremente diferenciado es más frecuente en gente joven, tiene un crecimiento agresivo, diseminación básicamente linfática, peor pronóstico, ¿de acuerdo? Peor pronóstico. Esa es la importancia del grado de diferenciación. Pero hay otros factores pronósticos, el tipo histológico, el tamaño del tumor, la extensión. Obviamente, si el tamaño del tumor es más grande, va a significar que puede infiltrar otros órganos que estén alrededor de la tumoración, ¿sí? El estado cuando yo opero a un paciente, el patólogo me tiene que decir los bordes de sección, si están limpios, si no tienen tumor o no tienen tumor, ¿sí? Cuando nosotros operamos, tratamos de sacar todos los ganglios que podemos. ¿Para qué? Para establecer el estadiaje, como vamos a ver ahora, ¿sí? Ya hablamos del grado de diferenciación y el porcentaje de necrosis espontánea. ¿Qué significa esto? Si un tumor tiene mucha necrosis, ¿qué significa? Que la proliferación es tan rápida que le quitas perfusión, sangre a las células y las células en medio entran en isquemia y se necrosan. Y la sangre va hacia la periferia donde sigue creciendo. ¿Sí? Por eso es importante saber
el porcentaje de necrosis espontánea. En la clasificación TNM, ¿qué cosa es T? T es el tumor primario, ¿sí? Atención, todo el mundo dice, tamaño del tumor. Sí, es cierto, pero no siempre es cierto, ¿sí? En tubo digestivo, repito, tiene que ver más con la infiltración del tumor en las capas de la pared intestinal. Esófago, estómago, intestino, colon, ¿sí? ¿De acuerdo? En algunos otros tumores también es de acuerdo al tamaño, T, ¿de acuerdo? ¿Qué es N? Son los ganglios que están comprometidos. O sea, se sacó todos los ganglios y el patólogo me va a decir, ha sacado 30 ganglios, de los 30 ganglios, 10 tienen cáncer. Eso me sirve para hacer mi clasificación, ¿de acuerdo? N0 no hay ganglios, N1, N2, N3 va a ser determinado número de ganglios, N1 si es mayor de 4, N2 si es mayor de 7, N3, ¿ya? Pero esas son particularidades. ¿Y M qué cosa es? Son las metástasis. Ustedes saben que el tumor se disemina y puede por vía hematógena terminar cuando hablamos de cavidad peritoneal, en hígado, pulmón, que es lo más frecuente. ¿Sí? Si hay metástasis, M1. Si no hay metástasis, M0. ¿Sí? El día de mañana ustedes van a establecer, debería tener una lámina de eso acá, el estadiaje, no lo tengo, ¿no? El estadiaje en uno, de acuerdo al T, de acuerdo al N y de acuerdo al M. ¿De acuerdo? Eso lo hacen mañana en sus casos clínicos que van a discutir. ¿Qué otras terminologías tenemos que manejar? Hiperplasia. ¿Qué significa el término hiperplasia? Hay un incremento de las células. Las células se dividen más rápido de lo normal, ¿sí? En un área específica. Esto es normal. Esto es normal. ¿De acuerdo? ¿Qué es la metaplasia? Es cuando una célula reemplaza a otra en otro sitio, en otra localización. ¿Sí? Y, atención, con el tiempo puede aparecer una displasia sobre las células cambiadas de lugar. El ejemplo típico es la metaplasia intestinal. Les adelanto, la metaplasia intestinal es una lesión premaligna. Es una célula muy parecida a la célula intestinal, de la mucosa intestinal, y que puede aparecer en el estómago, o puede aparecer en el esófago, o puede aparecer en el colon. ¿Sí? No es propia de ese sitio. Todavía no conocemos bien cómo llegó esa célula, cómo se formó esa célula. Hay varias teorías, ¿no? Pero lo cierto es que esa célula en algún momento puede degenerar a cáncer. Eso sí ya lo tenemos bien claro. Por eso hablamos de metaplasia como lesión premaligna. ¿Qué es la displasia? Atención, yo tengo mi célula normal en un extremo y en el otro extremo tengo la célula cancerosa. La transición de la célula normal hacia cáncer, a eso se le llama displasia. ¿Sí? Hay una alteración de las células al inicio que se van alterando un poquito, un poco más, mucho, hasta que terminen en cáncer. ¿Sí? Esa displasia no es cáncer, pero sí es el camino hacia el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, el patólogo me va a decir que es una displasia de bajo grado, significa que hay células con displasia en escasa cantidad. De alto grado, que hay una gran cantidad de células de displasia que ya están cambiando, ya se están pareciendo más al cáncer que a la célula normal. ¿De acuerdo? Displasia. Finalmente, hablemos del tratamiento. Hay algo que me falta algo. A ver, un ratito, ¿ya? Déjenme ver otra cosita. Me parece que falta algo. Me parece que falta algo.
¿Estoy compartiendo? ¿Están viendo ustedes? Si alguien me puede avisar. Sí, doctor. Sí podemos ver. Bueno, ya. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo ahorita el tratamiento? ¿Se ve el tratamiento? Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, los pilares del tratamiento. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Son tres, ¿no? La cirugía, yo soy cirujano y yo tengo interés de parte, así que no soy un buen juez, ¿no? Pero le tengo que decir que la cirugía es lo más importante. La radioterapia y la quimioterapia. Y ahora último, uno de los grandes avances que se han dado en los últimos años es la inmunoterapia, que algunos lo considera dentro de la quimioterapia, pero realmente creo que es aparte. Empecemos con la cirugía. Fíjense. Esto es un libro famoso de oncología médica de Vita, ¿sí? Que explica que solo con cirugía se cura el 50%. Solo con radioterapia, 27%. Cuando yo uno ambos, aumento en 13%. La quimioterapia sola, 2,8%, y quimioterapia con otras alternativas, 5,8%. Es cierto que la quimioterapia ha aumentado esto, ha aumentado bastante, hay cánceres que ya se curan con tratamiento médico, y eso sí es realmente un verdadero avance. Revisemos alguna terminología. ¿Qué es remisión? Aquí hablamos, deberíamos ser remisión a secas, pero hablan de remisión total cuando el tumor ha desaparecido o por tratamiento médico o por cirugía, ¿sí? Remisión total. Y atención, quiero que, ya, si les ha aburrido mucho la clase, por lo menos llévense esto nada más, ¿ya? Les va a servir para su vida profesional. El cáncer no se declara curado si no es hasta los 5 años. No cometan la estupidez esa que repiten muchos médicos, ¿no? Ya se curó de cáncer, ¿no? Ya han visto artistas ustedes que el año pasado me operaron de colon y mi médico me ha dicho que estoy curado. No, la curación la digo a los 5 años. La curación la digo a los 5 años. Mientras tanto, simplemente digo que la enfermedad está controlada. Y en el Hospital Revalliati nosotros operamos mucho cáncer colorectal, y a los pacientes que saben el diagnóstico, que son la mayoría, yo les digo personalmente, si en 5 años estamos, festejamos juntos. Antes no hablamos de curación, ¿de acuerdo? Entonces, eso en relación a la remisión total. Pero remisión parcial cuando el tumor se reduce, pero no desaparece. O sea, estoy dejando tumor, ¿no? Ahí no deberíamos hablar de remisión, deberíamos hablar de persistencia, ¿no es cierto? Pero bueno. La recidiva es cuando el tumor maligno, después de un largo tiempo de ausencia de enfermedad, vuelve a aparecer. A eso le llamamos recidiva. Y la persistencia es lo que he dicho. Cuando el tumor no lo saco en forma completa, le dejo una parte, estoy hablando de persistencia. ¿Cuáles son los márgenes de resección en el tubo digestivo? ¿A qué le llamamos margen de resección? ¿Cuánto corto antes del tumor y después del tumor? ¿Sí? En todo el tubo digestivo es 5 centímetros, antes y después del tumor, a excepción de recto, que en el recto son 2 centímetros. Son 2 centímetros. En cirugía hablamos de los tipos de resección quirúrgica. ¿Qué significa esto? El ideal, R0. ¿Qué significa? Que he sacado el tumor en forma total. Todo. No he dejado tumor. R1, ¿qué significa? Yo saco el tumor y de repente la parte distal del tubo digestivo, el patólogo me dice, borde distal, compromiso de células neoplásicas. He dejado tumor microscópico. Obviamente no fue mi intención, pero lo hice. A eso le llamamos R1. Y R2 es cuando el tumor es tan grande y compromete estructuras básicas, aorta, vasos grandes, entonces dejo una parte del tumor. A eso le llamamos R2, presencia macroscópica del tumor. Finalmente, la fase terminal es cuando el paciente
ya está en estadios muy avanzados de la enfermedad, ¿no? Ya es irreversible la muerte. En otras palabras, es incurable la fase terminal. La radioterapia es importante. La radioterapia, ¿cómo actúa? Son radiaciones que van a alterar el ADN. Van a alterarlo y hacen que la célula tumoral ya no pueda proliferarse, porque el DNA está inactivo. ¿De acuerdo? Se usan radiaciones que están dosificadas en lo que se llama grades. Cada grade significa 100 rad. La radioterapia puede ser externa, cobaltoterapia, que es lo que más hay en nuestro país, pero en otros sitios solamente hay acelerador lineal que tiene mucho mejor aplicación. Puede ser braquiterapia endoluminal o de contacto. Yo pongo unas barritas que emiten estas radiaciones, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos en cáncer de cervix, ¿no? Y el otro tipo de radioterapia es la metabólica. El ejemplo típico es el cáncer de tiroides, ¿no? Hay metástasis en otros sitios, yo les doy yodo radiactivo y las células tumorales captan el yodo radiactivo y esas células mueren porque las radiaciones las exterminan. La radioterapia puede ser preoperatoria, posoperatoria, y hay una técnica que en nuestro medio, no sé si estará utilizándose, en otros sitios se utiliza muy restringidamente, que es la intraoperatoria. ¿Sí? Atención, esto es importante. La radioterapia sola tiene muy buenos resultados, pero se ha demostrado que cuando la radioterapia yo la uno a la quimioterapia, es decir, la pongo en forma simultánea, se produce una sinergia, mejoran los resultados. ¿De acuerdo? Mejoran los resultados. La quimioterapia son drogas que van a actuar sobre el ciclo celular de la célula cancerosa y de la célula normal, también dicho sea de paso, ¿sí? Por eso los efectos colaterales que pueden ser realmente muy importantes. La quimioterapia puede ser adyuvante o adyuvancia cuando se da después del tratamiento quirúrgico y neoadyuvante o neoadyuvancia cuando se da antes del tratamiento quirúrgico. Y finalmente, 2 palabras sobre la inmunoterapia. A ver, ustedes saben que los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Que cuando hay un elemento extraño en nuestro organismo, esto es detectado, se le informa al linfocito B y el linfocito B manda un anticuerpo, como si fuera un cuerpo policial. Identifica al elemento extraño, lo rodea y lo destruye. ¿Sí? ¿Por qué no pasa eso con el cáncer? ¿No? Lo que se ha demostrado es que las células cancerosas emiten sustancias que inhiben al linfocito B. El linfocito B no produce estos anticuerpos. Entonces, ¿qué se han desarrollado? Que es parte de la inmunoterapia. Primero, se ha desarrollado sustancias que estimulan a los linfocitos B a que produzcan más anticuerpos. Y segundo, se ha producido sustancias que bloquean los receptores donde actúan las sustancias que emiten los cánceres y permite que el linfocito siga produciendo sus anticuerpos. Se están dando resultados realmente espectaculares. Se usa en cáncer de riñón, melanoma y cáncer de pulmón, me parece. Excelentes resultados, ¿no? Y los efectos colaterales son mínimos, porque solamente van a atacar a la célula cancerosa. ¿De acuerdo? Esto son el tratamiento médico del cáncer. Fíjense todas las alternativas que tenemos, básicamente con los quimioterapios que actúan sobre la célula cancerosa, pero también actúan sobre la célula normal. Muy bien, hasta aquí la clase. El día de mañana ustedes tienen el seminario. Van a hablar sobre los estadios clínicos. Por favor, hagan hincapié en el pronóstico, ¿sí? La sobrevida. Atención, cuando yo hablo de sobrevida en pacientes con cánceres,
automáticamente, si yo digo la sobrevida del cáncer X es del estadio 1 es 80%, quiere decir 80% a los 5 años. ¿De acuerdo? Salvo que te digan lo contrario. ¿Sí? Pero en cáncer, toda la sobrevida está reflejada a 5 años. ¿Sí? Hagan hincapié en eso. Los tipos de resección que hemos ampliado, hablen un poquito de los tipos de diseminación, ¿no? Tumoral y los tipos de biopsia. Y cualquier duda pueden tener, que puedan tener, absérvala con sus jefes de práctica. Muy bien, hasta aquí la parte que me corresponde. Espero no haberlos aburrido tanto. Y será hasta mañana que tenemos la clase de patología de esófago. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.